Shalom y bienvenidos a esta tercer clase donde vamos a estudiar juntos el despertar de las Esther y los Mardoqueos en esta generación. Queremos también poder contar historias de lo que hemos vivido y cómo esto fue marcando en nuestro corazón la importancia de hoy despertarnos en la asignación de Dios para nuestras vidas. Creemos en que día a día Dios nos va preparando, va formando nuestro carácter y nos va dando las estrategias y las herramientas para poder cumplir con su plan. Y es justamente lo que vemos a lo largo de la historia de Esther. Cómo Dios desde chiquita la apartó para algo especial, pero también fue formándola, fue capacitándola a lo largo de su vida. Y eso es justamente lo que queremos hablar en esta clase, poder aprender de Esther y bueno, también contarles un poquito de cosas que fuimos aprendiendo. Sabemos que aún nos queda muchísimo por aprender, Así es. pero qué lindo poder estudiar esto y recordar juntos lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿quiénes representan las Esther y quiénes representan los Mardoqueos? Esther representa la sombra profética de una iglesia que Dios está preparando para ser protagonista del plan del Señor para estos tiempos. O sea, no es una iglesia que va a buscar escapar de los problemas y las crisis que se van a presentar a lo largo de la historia, sino que va a ser preparada, va a vivir procesos. Vamos a vivir procesos donde vamos a vernos como parte, colaboradores de su plan y así poder marcar la historia hacia donde Dios la está dirigiendo. Y los mardoqueos representan a aquellos padres, pero también madres espirituales que van a adoptar, que van a abrazar y discipular a una generación como Esther. La Biblia dice simplemente que fue dejada como huérfana y Mardoqueo, siendo su tío, la adopta. Pero vemos que hay una relación muy cercana donde no solamente fue un vínculo por el compromiso familiar, sino que creció muy apegado a Mardoqueo a tal punto que estando en el reino dice que aún así seguía los consejos de Mardoqueo. Eso es tremendo. Sí, vamos a ver un poquito la preparación en intimidad, cómo la preparación en intimidad nos da mayor gracia. Vemos en la vida de Esther cómo ella, ese tiempo de preparación fue tan clave, porque fue escuchar la voz de Dios, fue el prepararse, yo creo que rendirse a muchas cosas, tal vez deseos, sueños que ella tenía, que tuvo que limitarse para poder prepararse. Me imagino igual que un futbolista, ¿verdad? O sea, desde chiquito tiene que empezar a correr, hay muchas cosas que no puede comer. Es justamente ese precio que tiene que pagar para poder llegar a la meta que tiene en su vida. Una vez escuché una frase que marcó mi corazón que decía: la claridad de tu propósito es proporcional a la intensidad de tu entrenamiento. O sea, cuanto más claro veo mi propósito, quizás no lo puedo vislumbrar con detalles al propósito, pero sí hay una dirección, sí hay un fuego. Sí, el propósito de la palabra propósito también de la palabra fuego. Sí, quizás hay una inclinación, hay algo que quema mi corazón. Y cuanto más claro es esto, más intenso es mi entrenamiento. Esther tuvo que vivir un proceso de preparación desde lo íntimo en el momento que abre el concurso para presentarse y prepararse como a una doncella, posiblemente futura reina. Y creo que eso la introdujo a ella como una preparación intensa. Dice la palabra que fueron 12 meses, ¿no? 6 meses de preparación en aceites de mirra y otros 6 meses de preparación con perfumes. En la Biblia hay una similitud muy cercana entre el aceite como un tiempo de purificación, pero también perfumes, tiempos donde ella fue preparada en perfumes. También nuestro corazón es como el frasco de alabastro que está cultivando un perfume que cuando se quiebra en la presencia de Dios, esto trae placer al corazón del rey. Me pasó desde pequeño una crisis de identidad. Recuerdo como a los 9 años estaba preparándome en aquel entonces desde la batería. Desde muy pequeño siempre me apasionó ministrar a Dios en adoración desde la batería. Y recuerdo que a los 9 años
estábamos ya en un ensayo previo a comenzar un tiempo de adoración en la iglesia que pertenecía en aquel tiempo y mientras estábamos ensayando aparece, no sé si a los músicos les ha pasado, la canción sorpresa de esos 5 minutos antes de que empiece la reunión. Sí, viene el pastor y te dice, mirá, tenés que, esta canción quiero que... Y de repente, y yo estaba recién comenzando en la batería y me acuerdo que era una canción muy difícil y me pongo muy nervioso y no me salía el ritmo, el tiempo, me perdí. Y me acuerdo que el líder de adoración en ese entonces, yo tenía 9 años y él para toda la música, todo. Ya la gente estaba llegando, estaban ahí ya presenciando el ensayo y me acuerdo que dice delante de todos, enojado porque no me salía la canción, me dice, lo único que servís vos es para hacer ruido. Y deja su instrumento y me acuerdo que él se va al fondo, o sea, no sé, quedó así el ensayo y yo con 9 años escucho eso y trago, se me hace un nudo en la garganta y trato de digerir eso. Y me acuerdo que comienzo esa reunión ya con lágrimas ahí en el ojo. Y quizás fue un momento que me marcó mucho, pero más adelante en mi adolescencia con una crisis de identidad donde yo buscaba a través de mi hacer y de mi servicio buscar placer y aceptación en la gente. O sea, si me salía bien las cosas, entonces me sentía aceptado, pero si me salía mal el más mínimo error, me sentía rechazado, como que nada no era suficiente y tuve una crisis de identidad donde necesité sanar. Años más adelante, donde Dios tuvo que sanar esa área en mi identidad y verme como un hijo que no está esperando hacer algo para sacarle la sonrisa de Dios, sino que es el Padre que ya sonríe sobre mi vida y por consecuencia vivo y manifiesto el placer del corazón de Dios en todo lo que puedo hacer, ¿no? Vemos como Esther misma, o sea, hablando de Esther, y creo que nos pasa a todos, es como esa crisis en el momento que Dios nos llama, de decir, no, pero yo no soy suficiente o soy muy pequeño, son todas esas excusas que vienen a nuestra mente diciendo, Señor, elegí a otra persona porque te equivocaste, no soy la persona correcta. Vemos como Esther misma decía como, primero su nombre, ¿verdad? O sea, por un lado era Esther, claro. Por otro lado era Hadasa, es como que ella misma entra en una crisis, ¿quién soy? Sí. Después también, en ese entonces, ser huérfano era como algo terrible, o sea, no tenían, eran esclavos prácticamente los huérfanos. Era como que estaban condenados a servir a otro y ser el esclavo de por vida con tal de tener un techo en su casa, un lugar donde dormir. Y es muy interesante porque creo que todos atravesamos por esto en el momento de que Dios nos quiere levantar como una Esther en nuestra generación. Recuerdo en el ejército, en una de las temporadas más difíciles de mi vida, cuando estaba atravesando un tiempo de depresión muy fuerte y justo es el momento cuando Dios me llama, cuando Dios me dice, Andrea, quiero hacer esto con tu vida, te escogí para levantar una generación en Israel que prepare el camino para su regreso. Me acuerdo que en ese momento yo solamente lloraba y le decía, Señor, te equivocaste mal, no ves mi situación, no ves que estoy tirada en el piso llorando, que no puedo mover mi cuerpo porque no tengo fuerzas, estoy llorando todo el tiempo y son justamente esos momentos, ¿no? Que creo que todos atravesamos como esa crisis de identidad, pero que nos hacen entender de que no es por nosotros, sino que Dios es quien está viendo, no nuestra realidad, sino el futuro, ¿no? Dios ya está viendo quiénes vamos a ser y que igual, a pesar de nuestros errores y a pesar de esas crisis, Él nos elige. Como hay una conexión entre la intimidad, trae claridad y sanidad en la identidad. Y cuando hay sanidad en la identidad, hay dirección y destino, se desata el propósito. Y creo que Esther nos está brindando esto. En el proceso que ella pasó de la intimidad, Dios trajo sanidad, afirmó su identidad, pero eso la preparó, ¿sí?, para ser una reina. Me impacta esto porque Apocalipsis 1:6 dice, y Él, el Padre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, cuando la identidad de nuestra vida está sana, se libera propósito, ¿sí? Y entiendo que soy puesto en esta tierra como un rey y un sacerdote.
cómo, Señor, vas a obrar a través de mi vida y hay un propósito, hay una claridad y eso determina una preparación. En segundo lugar, también en la vida de Esther vemos un corazón que está dispuesto a ser discipulado. Este punto también es muy interesante porque hay dos extremos. Está el extremo de crisis de identidad y no soy suficiente y no esa también falsa humildad muchas veces. Exacto. Pero también está el otro extremo de no, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo no necesito consejo, yo... Autosuficiencia. Sí, yo ya sé lo que tengo que hacer y a mí nadie me va a enseñar. Y creo que una de las cosas más importantes, y no importa la edad que tengamos, es el escuchar los consejos de personas que consideramos espiritualmente mayor que nosotros, ¿verdad? Personas con testimonio, personas que realmente admiramos y que son ejemplos de Dios en esta tierra. Entonces vemos que también Esther, a pesar de que ya estaba en el palacio, dice, todavía seguía los consejos de Mardoqueo, tal como cuando vivía en su casa, en Esther 2:19. Exacto. Sabemos cómo Esther, aunque ya estaba en el palacio, y tal vez podía decir, no, escúchame, yo soy la reina de este país, no me tenés que enseñar más nada. Vemos cómo ella seguía escuchando los consejos y eso trae bendición. Entonces, evidentemente, para la preparación de toda Esther y de la asignación que hay en una Esther, es fundamental los mardoqueos a su lado. Tan importante que Esther aprenda a abrazar el consejo de un Mardoqueo, pero que nos veamos como un Mardoqueo para otros. ¿Sí? A veces pasamos la vida simplemente buscando resolver un bien personal. No es que yo tengo la crisis de identidad, no es que yo no tengo claridad en mi propósito, pero también un consejo en mi vida que me marcó fue: vas a crecer en tu vida en los próximos años tanto como te determines a discipular. Porque el discipulado me saca de mí mismo. El discipulado me saca de mi problema, me saca, no significa que no los voy a tener más, pero me saca de mi entorno para decir cómo puedo servir a otro, cómo puedo dedicar mi tiempo y esa energía que me está consumiendo, la preocupación y muchas cosas, cómo la puedo invertir en otros. Y creo que el Señor nos está enseñando y pidámosle al Señor ser Esther, ser un corazón discipulado, pero también ser un Mardoqueo, ser alguien que busca abrazar a otra generación y discipular. Lo que de gracia tengo, de gracia quiero dar, porque si limito todo lo que el Señor me ha dado, entonces Él no me puede dar más. El tercer punto es también un corazón que descansa en Dios. Qué hermoso, me encantó mucho este versículo porque dice, y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en el lugar de Vashti. Es muy hermoso esto porque también en el versículo anterior vemos, y ella halló gracia delante del rey. O sea, es hermoso ver porque si bien Esther pudo prepararse, pudo hacer todas las cosas que necesitaba, pero llegó un momento que le tocó descansar en que si realmente era la voluntad de Dios o tenía una promesa de parte de Dios, dejar que Dios obre, o sea, que Dios sea Dios. Exacto. Porque muchas veces también nos afanamos por cumplir o hacer realidad, porque Dios me dijo que voy a hacer esto, esto y esto. Entonces queremos hacer toda nuestra fuerza. Forzar y hay puertas. Cosas Exacto. que Dios sabe el tiempo y Dios nos da gracia para un momento específico y en un lugar específico. Entonces es también eso, ¿verdad? Como no entrar en esa ansiedad de ya quiero hacer lo que Dios me dijo o lo voy a hacer a mi manera porque a mí me dijeron que tenía que ser así, sino poder entrar en ese reposo de saber de que yo ya hice todo lo que estaba en mi alcance. Exacto. Y que ahora le toca a Dios. La belleza de Esther no tan solo era una belleza física, sino también una belleza interna que reflejaba un espíritu quieto, un espíritu que confiaba en la presencia de Dios, que confiaba y descansaba en Dios. Hay algo que Jesús
dijo de muchas otras cosas que podíamos aprender de él por encima de los milagros y de los poderes y de los dones y muchas cosas que podemos aprender de Jesús. Él dijo en Mateo 11, claro, aprendan de mí que soy manso y humilde. Vengan y dejen todas sus cargas en mí y les voy a dar mi carga. Creo que esa es una palabra que todos los días necesito aprender a llevar su carga, porque la autosuficiencia me quiere llevar día a día a cargar yo lo que tengo que resolver. Y podemos caer en la ansiedad de repente terminar provocando abrir puertas en nuestras fuerzas o hacer cosas que Dios no nos pedía. Deja a Dios hacer lo que Él debe hacer mientras estoy descansando y siendo preparado en el proceso de Dios en mi vida. Hay un salmo muy hermoso que se encuentra en el capítulo 40, del 1 al 3, y dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Creo que más en el mundo que estamos viviendo hoy en día, donde si vos querés ser un exitoso tenés que hacer 1, 2, 3, 4, incluso Google, ¿verdad? Creo que uno pone ¿cómo ser el mejor cantante? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo Escritor. ser el mejor cocinero? ¿Cómo ser el mejor en pasos que parece tan sencillo porque te lo hacen en 1, 2, 3, 4 Claro. y rápido? Pero es justamente lo que creo que las personas y el mundo va a ver que no es en nuestra fuerza. Que si bien obvio, sí nos vamos a esforzar, sí vamos a hacer lo que está a nuestro alcance, pero que también aprendemos a descansar en Dios. Y esto me trae un poco de recuerdo porque muchas veces Claro. Uno vive con tanta afán, con tanta ansiedad de no, tengo que hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera, pero en el momento que uno dice, descanso en Dios, yo sé que Dios lo va a cumplir, yo sé que Dios lo va a hacer, porque Él ya me lo prometió, Él prometió que Él iba a hacerlo. Y yo decido descansar en Dios. Y mucha gente se queda, pero ¿cómo es posible a tu corta edad que hayas logrado hacer esto? ¿O cómo es posible que esto sucedió? Y muchas cosas son simplemente por descansar en Dios, dejarle a Dios ser Dios. Por eso dice, muchos verán esto y temerán y confiarán en Dios. Yeah. O sea, va a ser como una admiración de ver de que realmente es algo sobrenatural, un favor y gracia que viene de Él. Ahora, ¿cómo también manifestó esta dependencia de Dios Esther? Y una de las cosas es que cuando se presenta una de las noticias más terribles, que era el plan de Amán, ella elige no acudir a todo su poder y todo lo que tenía bajo su dominio como reina, sino que dice, lo primero que vamos a hacer es ayunemos, todo el pueblo. Vamos a tener un tiempo, todo el pueblo judío que se encuentra en el reino de Persia, ayunemos. Y quiero que podamos profundizar esto. El ayuno de Esther fue un ayuno para liberación de los propósitos de Dios. En Esther capítulo 4, versículo 1 al 3, Mardoqueo es quien se acerca con esta noticia a Esther diciendo, estoy en gran luto, estoy en ayuno, lloro y lamentación. Y dice en el versículo 3, en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, todos los judíos tenían gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Es impresionante cómo Esther, de esta situación y de esta crisis, dice, vamos a entrar a ayunar. Nosotros tenemos a nuestro hijo Eitan, que todos los días ponemos un tiempo para que él pueda mirar y cantar el de Pequeños Héroes. Y hay un momento donde aparece Esther y aparece este personaje, esta escena, donde Esther dice,
tienen que ayunar, ¿no? Y ahí está Mardoqueo, tiene que ayunar de su plato de hamburguesa. Y Cada uno Esther, va trayendo su platito, su pollito, su helado, su chocolate. como una Y es ofrenda a una Dios, ¿no? máquina, es como una máquina donde ellos van metiendo su plato de comida y después se meten dentro de como Sí, un una vidrio, cápsula, una sí. cápsula, y van metiendo primero su comida y después se meten dentro de la cápsula. Y en el momento que ellos entregan su comida, al salir, es como que toda su ropa se llena de brillo. Y Esther dice, es el favor y la gracia de Dios. En el momento que nosotros ayunamos, entregamos nuestra comida favorita, ponemos a Dios en el primer lugar, Exacto. el favor y la gracia de Dios nos cubren. Y literal, o sea, ella sale con todo su vestido lleno de brillantes para ir delante del rey. Y eso es impresionante, cómo el ayuno libera gracia de parte del cielo para que los propósitos del cielo corran a favor de las Esther y los Mardoqueos en este tiempo. Por eso creo que descansar en Dios es elegir los métodos de Dios por encima de los métodos humanos. Joel capítulo 2, versículo 12 al 15, habla sobre este llamado del ayuno, del llanto, de las lágrimas, ¿sí? Y dice, hay un poder del ayuno corporativo, ¿sí? Hay un poder del ayuno cuando como pueblo nos unimos en este mismo objetivo. Dios usa estos escenarios, estos momentos para detener ya sea un desastre como un juicio en tiempos de crisis. Dios lo usa para llamando al pueblo a volver a confiar en Él, volver a acercar el corazón a Dios. Y es interesante porque hasta el día de hoy en Israel se ayuna en la fiesta de Esther. Un día antes de la celebración y todo, es un día de ayuno donde los ultraortodoxos ayunan 24 horas como una ofrenda a Dios por esto, justamente por liberación para el pueblo. Y esto lo podemos ver hasta el día de hoy, la importancia del ayuno, que no se quedó solamente en el tiempo de Esther, sino que hasta el día de hoy el pueblo ayuna porque sabe el favor y la gracia de Dios que trae y se derrama sobre el pueblo. Fíjense esto, ahora Esther se encuentra en una decisión, ¿qué debo hacer? Y me impacta la conversación que tiene Mardoqueo con Esther en capítulo 4, y quiero que lo podamos leer juntos, del versículo 13 al 16, dice, entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther. Dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, fíjense esto, estábamos profundizando en la clase anterior que hay dos expresiones del antisemitismo, ¿sí? Una es buscar el odio, el daño, agresión física al pueblo judío, pero otra expresión del antisemitismo es también la indiferencia. Y fíjense esto, si callas absolutamente en este tiempo, una expresión de indiferencia, ¿sí? A veces pensamos que hacer silencio es no hacer nada, pero nuestro silencio hace mucho, provoca que no podamos marcar diferencia, no podamos aportar lo que el Señor nos ha dado. Entonces, si callas absolutamente en este tiempo, va a venir respiro y liberación por otra parte. La soberanía de Dios va a actuar. Si Dios quiere obrar y nos está invitando a colaborar, pero si callamos, por otra parte vendrá el respiro y la liberación. En hebreo usan la palabra toabdu. Y esta palabra es muy interesante porque está hablando de perderse. O sea, dice que si ella decide callarse o hacerse la sorda, porque en hebreo dice tajrishi, que es como aprendimos en el curso de Nehemías, Claro. Tajrishun, pero acá es tajrishi, como si te haces la sorda, te haces la que no escuchó nada. Exacto. Dice, vos y tu casa, vos y la casa de tu padre se perderán. O sea, es como que van, no solamente que te va a ir mal, sino que vas a perder el rumbo de tu vida. Eso también está conectado con la gran apostasía de los últimos tiempos. Como muchas personas puede ser que
habiendo estado en la fe y habiendo servido al Señor, de repente hoy pueden trazar otro rumbo totalmente diferente, hasta yendo en contra de la fe. Eso es una muestra de la apostasía. Dice, si callas, absolutamente, dice, perecerán, se perderán en el camino. Pero creo que la diferencia aquí y la pregunta que causa este despertar en nosotros es, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y acá es súper importante decirte que para esta hora has llegado, para esta hora hemos llegado. Amén. Creemos en que Dios está preparando una generación que va a marcar un antes y un después, una generación como Esther, como Mardoqueo, esa generación que no se hacen los sordos, sino que actúan, pero a la vez también saben descansar en Dios. Una generación que se prepara, pero también confía en que hay cosas que solamente Dios puede hacer. Yeah. Una generación de intimidad, una generación que está dispuesta a entregarlo todo por Dios, abrazar a los huérfanos de esta generación, poder liberar propósito, poder declarar bendición. Y esa es nuestra oración en este tiempo, de entender de que Dios cuenta con nosotros. Amen. Que aunque nos parezca difícil, nos parezca irreal muchas veces, o nos parezca incluso imposible, serles sinceros. Muchas veces he sentido que Dios pedía cosas que, bueno, hasta el día de hoy muchas veces siento que Dios pide cosas que son imposibles humanamente, que digo, Señor, me faltan por lo menos 10, 15 años más para poder hacerlo, pero justamente es Dios diciendo, yo soy quien capacito, simplemente estoy buscando esos corazones dispuestos, que tengan hambre por mi presencia, que estén dispuestos a ser formados, pero que quieran colaborar con mi plan. Y me acuerdo que en esa temporada, como les contaba, que estaba en depresión en el ejército, yo le decía, Señor, no, estuve como 5 meses luchando con Dios, dándole todas las explicaciones de por qué no era la persona. Me acuerdo que hasta un día Dios me dijo, Andrea, este es mi plan, este es el tiempo. Amen. O lo agarras o se lo entrego a otra persona. Y me acuerdo que ese momento fue como un shock para mí. Wow. Porque me acuerdo que caí de rodillas en mi habitación, simplemente con lágrimas llorando, diciéndole, Señor, me veo incapaz de hacer esto, pero quiero que cuentes conmigo. Quiero ser parte de tus planes. No sé cómo va a ser, pero yo quiero ser parte de tu plan, de lo que vas a hacer en este tiempo de la historia. Y creo que Dios nos está llamando a eso, a rendir nuestro corazón. Y aunque tengamos muchas preguntas o muchas dudas, decirle, Señor, yo quiero ser parte de tu plan, enséñame. Me impacta mucho la respuesta de Esther, que termina diciendo en el versículo 16, y si perezco, que perezca. Si obedecer a Dios me va a llevar a vivir lo que humanamente no me hubiera gustado o quisiera haber evitado, y si perezco, que perezca. Es una generación, creo yo, que Dios está formándonos para ser esos mártires. Y cuando digo mártir, uno puede imaginarse literalmente entregando la vida física por la causa de Jesús y muriendo en el mismo momento, pero mártir también tiene que ver con vivir cada día siendo fiel y guardando lo que Dios nos ha pedido, porque es una muerte día a día en mi corazón, en lo profundo de mi interior. Si nuestra respuesta hoy es, y si perezco, que perezca, Señor, si decirte sí hoy me va a costar una ambición y un deseo personal el día de mañana, pero lo vale todo. Tu persona, tu reino vale más que mis propios deseos. Por eso estamos en un momento clave donde podemos ser copartícipes de Dios para cambiar el curso de la historia. Esther fue estratégica en su preparación. No solamente hizo un ayuno donde liberó gracia y favor para la liberación, sino también fue estratégica. Ella prepara, primero que todo, un banquete donde se sienta el rey
Asuero y se sienta Amán. Y en este banquete logran disfrutar, comer, beber. Terminan este banquete y el rey le pregunta ¿cuál es tu petición? Y le dice, si le place al rey, por favor, vengan y asistan al próximo banquete. Allí voy a hablar cuál es mi petición. Y en esto también fue muy estratégico saber esperar el momento, ¿sí? Y creo que el ayuno y las oraciones son un medio para recibir las estrategias de cómo el Señor va a traer liberación de los propósitos de Dios en la tierra. Estos son días donde muchos aquí en Israel ayunan para recordar la liberación del pueblo de Israel, pero ¿qué te parece si transformamos esta convocatoria un ayuno para la liberación del propósito de Dios con Israel, que es la salvación de este pueblo, que es el llamado a que un día el pueblo de Israel va a reconocer quién es su verdadero Salvador, quién es el verdadero libertador y puedan reconocerlo? Yo creo que el ayuno trae rompimientos, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué puedo aportar yo de diferente si no soy un presidente, si no soy una persona de influencia en el gobierno? Mira, un consejo que a nosotros el Señor nos está ministrando es florece donde fuiste plantado, porque la influencia no viene por un lugar de gobierno, sino por la influencia que Dios te quiere dar para traer bendición y transformación en otras vidas. ¿Sí? Florece donde fuiste plantado. Y el florecer en la casa del Señor y estar tu identidad y tu corazón firme donde Dios te quiere, desde ese lugar florece, desde ese lugar marca la diferencia, porque podemos ser parte para cambiar el curso de la historia junto con el Señor. Amén, amén. Creemos en que Dios, como decíamos, Dios está levantando a esas Esther y a esos Mardoqueos que vamos a marcar la diferencia. No es fácil, pero vale la pena. Amén. Vale la pena aprender a florecer en cada lugar que el Señor nos plante, creyendo en que es parte de su plan. Wow. Y no hay cosa más hermosa que ser parte del plan del Creador del mundo, del que escribe la historia. Y por más procesos difíciles, sequedad, desierto muchas veces, decirte que Dios está en control y que incluso esas temporadas de la vida son necesarias para formar nuestro corazón, para purificarnos, prepararnos hacia esa meta que Dios tiene en su corazón y que Dios soñó con cada uno de nosotros. Así que esa es nuestra oración y animarte a que puedas tomarte un día de ayuno, si quieres ayunar mañana o el fin de semana, un tiempo donde podamos orar por salvación en Israel, pero también orar por claridad en el propósito. ¿Qué es lo que Dios está queriendo con mi vida? ¿Cuál es esa Esther que Dios está formando dentro mío? O ese Mardoqueo también para marcar esta generación. Así que te bendecimos acá desde Israel y esperamos que este mini curso haya sido de bendición para ti, que puedas compartirlo con otras personas si te ha llevado a pensar cosas más profundas también, que puedas ir profundizando y pidiéndole a Dios esas estrategias para seguir avanzando. Así que desde Israel te bendecimos y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Abraza tu asignación y abraza también la asignación de otros. Juntos preparamos el camino para el regreso del Rey. Shalom. Shalom.